encargado de relaciones laborales, ¿no es cierto?, de la Inspección del Trabajo de Valparaíso. Fueron invitados para que pudiéramos conocer cuáles fueron los fundamentos que la Inspección del Trabajo del Paraíso tuvo respecto del tema del piso en la negociación colectiva del sindicato 1 ESVAL, que la empresa objetó que el instrumento nosotros presentáramos como piso para todos los socios nuevos, que eran 140 socios nuevos, no se les diera la extensión, sino que hizo una diferencia. La empresa dijo, oye, los nuevos que tienen contrato individual, el piso es el contrato individual, y los que tenían extensión, el piso es los que tienen extensión, y los antiguos, que éramos 91, son los que tienen extensión de todo el contrato colectivo. Nosotros objetamos eso y ellos hicieron un reclamo a la inspección, y bueno, nosotros lo defendimos. Nuestro asesor fue Eduardo Camaño, el tema, un comparendo, ¿no es cierto?, y la inspección resolvió en 2 instancias que estaba en lo correcto el sindicato al decir que era piso para los 230 socios que teníamos. Entonces, ellos, esa es la que van a exponer. Entonces, dejo a usted, parece que Rubén quiere partir primero. Muchas gracias, don Hugo. Muy buenos días a los que no había saludado. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por la invitación de la Federación y de los sindicatos acá presentes para poder entregarles nuestra experiencia, que también es una vivencia con la organización sindical, y agradecer, por supuesto, a don Hugo y a la vicepresidenta de FENATRABA por la cordial invitación. Como me imagino que don Eduardo le habrá ya manifestado algunas cosas más legales, yo voy a dar una primera parte y don Saúl Arredondo, el abogado nuestro, que participó en la audiencia, va a completar la parte formal de la resolución. ¿Ya? Dicho esto, y en aras del tiempo de ustedes, vamos a dar comienzo de inmediato. Bueno, la ley 20.940 modificó completamente el libro 4 de la negociación colectiva. En algunas cosas fue realmente innovadora, como la que vamos a ver, y en otras mantuvo con cambio de nombre algunas instancias administrativas. ¿Ya? El primer dictamen que sacó la Dirección del Trabajo fue el 1 de diciembre del 2016, que fue de carácter general y que era un compromiso del gobierno actual, dijéramos, para bajar o hacer más entendible las modificaciones en esta materia. Así que tiene normas de carácter genérico. Bueno, hay cosas que son propias del derecho general, como el principio de la buena fe, el ámbito de aplicación de la nueva ley, ampliación de la cobertura de la negociación, materia de la negociación y el derecho a solicitar asistencia técnica. Por favor. Bueno, acá tenemos algunas variaciones de las que hubo, pero la que más nos convoca es esta: el derecho a la suscripción del piso de la negociación. A todo esto, antes de la modificación legal, es pertinente informar de que cuando se enfrentaba una negociación, había trabajadores que estaban sujetos a distintas reglas. Obviamente, los que estaban en el sindicato tenían el piso que era el contrato colectivo anterior. Y normalmente la cultura nuestra era presentar un proyecto donde se mejoraba lo que estaba, y muy de tarde en tarde el nuevo proyecto incorporaba cláusulas nuevas o que no existían en el contrato. Por lo tanto, era muy sencillo dar respuesta. Había, como ustedes bien saben, un poquito el tejo pasado, y las empresas, por regla general, lo que hacían era contestar con una especie de tejo quedado o bien sacar algunas cláusulas. En algunos casos como una provocación, dependiendo de cómo eran las relaciones de las distintas compañías a lo largo y ancho del país. Bueno, lo que hace esta reforma es señalar de que no se puede dar respuesta con un piso distinto a lo que ya está. O sea, el lenguaje más popular o coloquial, en el fondo respetando, por así decirlo, lo que ustedes conocen como el derecho adquirido. O sea, si ya tenemos aguinaldo, ese monto del aguinaldo uno quiere mejorarlo y en caso alguno quiere bajarlo.
Si han habido reajustes de sueldo, en caso alguno en la negociación se busca rebajar las remuneraciones de los que están. Pero en algunas negociaciones, no, me parece que en el caso de ustedes a nivel país no es así, pero en otras negociaciones se les contestaba con menos de lo que estaba. Es decir, con un tejo quedado, por así decirlo. Entonces, lo primero que se mantiene en la ley es que había una negociación de convenio. Acá en la región, en Valparaíso, hubo 2 organizaciones sindicales que hicieron un convenio para evitarse llegar a una negociación un poquito más reglada o más complicada. Y ellos llegaron a un pronto acuerdo y firmaron lo que se denomina un convenio, que es muy similar a lo que estaba. Y por lo tanto el tema del piso no tuvo ninguna incidencia. Se firmó el acuerdo y no hubo que llegar a resolver absolutamente nada de parte de la autoridad del trabajo. La siguiente, por favor. Y aquí entramos en materia. El sindicato número 1 no estuvo con la postura de llegar al convenio o al pronto acuerdo, sino que dijo: nosotros vamos a respetar la negociación en las fechas que corresponde, y por lo tanto fue una de las primeras instancias, la primera negociación donde nos obligó a entrar a establecer de alguna forma las primeras pautas sobre esta nueva ley. Toda la jurisprudencia judicial y toda la jurisprudencia administrativa que había con antelación a esta ley y a esta negociación se fue, como se dice, al tacho de la basura, y teníamos que hacer jurisprudencia con ustedes en la primera vez. Bueno, el piso no es un piso absoluto. En materia siempre de negociación, la reajustabilidad, los incrementos reales, en algunos casos hay pactos sobre condiciones de trabajo, y los clásicos bonos de pronto acuerdo o de negociación, de término de negociación. Es decir, no es un piso absoluto en que todo lo que está se replique. Dicho en palabras bien sencillas, si en una negociación anterior se estableció un reajuste de IPC va a un 2%, el piso no significa que en esta negociación partamos con reajuste de IPC más un 2% más lo que se negocia, sino que se establece que las remuneraciones que estaban al término de la negociación son el piso. La siguiente, por favor. Por lo tanto, idénticas estipulaciones a las que están, con excepción de los reajustes o aquellas materias que están establecidas en unidades reajustables, como podrían ser un aguinaldo que estuviera en UF o en unidades tributarias. Si hay un aguinaldo en esas unidades, se mantenía el valor del UF al término del contrato colectivo que estaba terminando. La siguiente, por favor. Bueno, en este caso ustedes tenían un instrumento colectivo y por lo tanto no hubo que entrar a dilucidar cuáles eran los beneficios que la gente tenía en los contratos individuales. Imaginémonos la siguiente situación: primera negociación colectiva, no hay ningún convenio, no hay ningún contrato, lo que está en los contratos individuales es el piso. Pero como ustedes tenían un instrumento colectivo y la mayoría de los sindicatos acá presentes tienen en sus respectivas ciudades, ustedes no van a tener ninguna problemática al respecto, porque no va a haber que entrar a dilucidar lo que dicen los contratos individuales, sino que vamos a tomar lo que está registrado en la Inspección del Trabajo. Esto es, en definitiva, lo que está establecido en el artículo 337, inciso final. La respuesta del empleador debe contener todas las cláusulas que están en el convenio o en el contrato colectivo que se está terminando. Ya lo dije, con excepción de aquellas que son referidas a la reajustabilidad y a los beneficios o pactos sobre condiciones especiales de trabajo, como turno especial. La siguiente, por favor. Ya, ¿qué pasó en la negociación del sindicato 1? Lo que sucedió, que también lo relató don Hugo,
es que el sindicato número 1, a propósito de la dictación de esta ley, se produjo lo que se esperaba en la ley, que era que muchos trabajadores que no pertenecían al sindicato se incorporaran a las organizaciones, dado que a futuro ya no podían recibir los beneficios si el sindicato no se los permitía. Eso significó en la práctica que la plantilla del sindicato subió de 91 a 230. O sea, podríamos decir que en principio que la ley 20.940 está cumpliendo el objetivo, que era aumentar el nivel de sindicalización. No fue por convicción, fue por un tema más económico, pero esperamos que a la larga aquellos nuevos socios que ingresaron no solamente ingresen porque va a ser el mecanismo para obtener beneficios, sino que también lo hagan imbuidos en la necesidad de pertenecer a un colectivo que los represente y los defienda como trabajadores. O sea, el primer objetivo se logró. Se logró, pero nos trajo como consecuencia la problemática que había trabajadores que tenían un sueldo alto, más gratificación, y les significaba que tenían una renta distinta a los que estaban sindicalizados. De allí la empresa dijo: aquí hay dos pisos, uno para los del sindicato, que es el contrato colectivo, y otro para los que vienen recién llegando. Esa es la pregunta del millón. ¿Existen dos pisos o tres, o existe solamente uno? Y esa fue la primera problemática que la Inspección del Trabajo se tuvo que acercar. Es decir, establecer si tenía la razón la empresa o la tenía el sindicato número 1 con el señor Camayo, que era el asesor, en el sentido de que era un solo piso. El nuevo procedimiento establecido en la ley 20.940 estableció de que se debía hacer una audiencia. Antiguamente se resolvía con papeles, se presentaba un escrito, nosotros trasladábamos el escrito a la empresa hacía valer sus argumentos por el mismo medio, es decir, escrito, y nosotros emitíamos una especie de sentencia que se llama resolución, dándole la razón a uno o a otro. Ahora había que hacer una audiencia y escuchar, igual que en un tribunal, de forma verbal, esta situación. Eso es nuevo. Esa audiencia se celebró en la inspección y participaron obviamente ambas partes, y don Saúl y yo como representantes del Estado. Y se debatió bastante, se argumentó por ambos lados y se emitió una resolución en la cual se dijo que, de acuerdo a los dictámenes, el piso es uno solo, y que de alguna manera la problemática de trabajadores que tenían distintos niveles de remuneraciones tenía que ser entregado prácticamente a la negociación, porque tampoco resultaba justo que un trabajador que no estaba sindicalizado y que venía con un nivel de renta superior quedara ganando más que los que llevaban años. Habría sido a todas luces injusto. Esa resolución entonces concluyó diciendo que el piso era uno solo y aplicable para todos, y que cómo se solucionaba la problemática de las distintas rentas era una cosa que tenían que ver en la negociación. Obviamente a la empresa no le gustó nuestro resultado y presentó un recurso que se llama de reposición ante nosotros mismos. Más allá que nos conozcamos por mucho tiempo con el sindicato, la razón la tenían ustedes, y por lo tanto volvimos a resolver en el sentido que el piso era el contrato colectivo que estaba, y que en definitiva tenían que negociar cómo terminar el proceso sin que se produjeran distorsiones, y que esta distorsión significara que la gente nueva terminara con una negociación ganando casi el doble que ustedes. En silencio la empresa no dijo nada, siguieron conversando, no obstante que nosotros ya habíamos resuelto en 2 veces a favor de ustedes,
y silenciosamente demandó a la Inspección del Trabajo, señalándole al juez del trabajo que nosotros estábamos equivocados y que habían pisos diferentes según el tipo de sindicato, o sea, el tipo de trabajadores afiliados. O sea, había un piso para los que venían por extensión de beneficios, había un piso para aquellos que no tenían extensión de beneficios sino una mayor renta, un sueldo base de 600.000 más gratificación de 300.000, y para los que estaban en el sindicato desde siempre era un tercer piso. En el tanto se siguió el proceso negociador, se llegó al acuerdo y fue depositado ante nosotros y seguía pendiente el juicio. Curiosamente, tengo entendido, lo va a hablar don Saúl, el abogado, qué pasó con esa demanda en contra de la inspección. Pero básicamente eso es lo que sucedió. O sea, ¿qué puede sucederle a ustedes? Lo mismo. O sea, a ustedes seguramente, a los sindicatos que son distintos al paraíso de nuestras regiones, le han llegado socios nuevos. ¿Es verdad eso, no? ¿Se ha sucedido? Sí. Por lo tanto, la empresa, como tiene comunicaciones, seguramente va a hacer valer los mismos argumentos que hizo valer en Valparaíso. Y me imagino que todos los sindicatos van a presentar el recurso de reclamo y van a hacer las mismas audiencias, y como la inspección es una sola de Arica Punta Arenas, vamos a tener que mantener la misma doctrina, para que no se extrañen de que eso podría ser así. Yo no creo que la empresa de Valparaíso y la otra sanitaria digan, bueno, como no fue mal en Valparaíso, nosotros se la vamos a hacer sencilla, y cuando se presente la negociación vamos a respetar el piso, un solo piso. Seguramente les va a plantear lo mismo. Y de allí entonces que don Hugo y toda la directiva de FENATRAOS y el sindicato particularmente nos pidieron que les contáramos en palabras bien sencillas lo que sucedió, para que ustedes no se extrañen de lo que puede suceder en materia de impugnar los resultados de la resolución, o bien pretender de que existan más de un piso. Esta presentación se la vamos a hacer llegar también para que la tengan. ¿La que sigue? Como última cosa importante, tener en cuenta de que es posible rebajar el piso siempre y cuando los sindicatos que estén negociando así lo acuerden. O sea, no es el caso de la sanitaria, pero imaginemos una empresa que esté en muy mala situación económica. El legislador de alguna manera dijo que si los trabajadores estaban de acuerdo, porque la situación de la empresa no era buena, pudieran rebajar este piso, pero no conozco respecto de que haya esta situación a nivel del país. También tienen que estar atentos porque podrían pedirle la rebaja de piso. Ahí están los números de dictamen que no los vamos a mencionar, pero que en palabras bien sencillas son estos. ¿Ya? Yo ahora voy a dejar a don Saúl, que es el abogado que elaboró la resolución, y va a enriquecer con aportes más jurídicos que los que yo he expresado acá respecto del tema. Gracias, lo dejo con don Saúl. Hola, buenos días. La verdad que Rubén me dejó poco que decir, pero porque ya les contó toda la historia. En la práctica, lo que me interesa a mí destacar, le pediría que avanzara hasta donde dice caso está. En realidad todo lo que ha dicho Rubén ahí. Tal como explicaba Rubén, el proceso de que en este caso involucra el resolver una resolución que en este caso de objeción de legalidad, implica que nosotros tenemos que escuchar a ambas partes en esta audiencia que en este caso es como una especie de audiencia de mediación, y la idea que en este caso se tuvo por parte del legislador era de que no fuéramos nosotros en esa primera audiencia quienes resolviéramos, sino que las propias partes llegaran a un acuerdo respecto de las problemáticas que se presentaban en el desarrollo de la negociación. Ustedes saben que cuando se presenta en este caso el proyecto que presenta la empresa,
y, o sea, que en este caso ustedes presentan como sindicato, la respuesta de la empresa puede contener varias situaciones, como por ejemplo no estar de acuerdo con los montos que se le están proponiendo, con cláusulas que se están proponiendo, y a su vez presenta su propio proyecto. Al presentar su propio proyecto hay muchas cosas que eventualmente ustedes pueden discutir, la presencia de algunos asociados, que eventualmente se diga no, esta persona pertenecía a otra organización, no puede negociar, pero también se pueden discutir temas de fondo, y dentro de esos temas de fondo surge el tema del piso de negociación. Cuando se desarrolló la audiencia habían dos posturas que eran bastante claras. Esto que ustedes ven acá, de hecho se alcanza a ver el pedazo del timbre de como que en este caso se le puso al acta. Esta es la copia de una parte del acta. Dice: la presente audiencia se efectúa en atención de la reclamación de legalidad formulada por la Comisión Negociadora de los Trabajadores, y que dice relación con lo que se considera improcedente que la empresa formule su respuesta estableciendo diferentes pisos de negociación, entendiendo que quien negocia es la organización sindical y por ende el piso debería ser único para aquellos trabajadores que forman parte del proceso de negociación. Esta circunstancia reclamada se encuentra contenida en el punto 0 de la cláusula cuarta de la respuesta de la empresa. Se agrega que se entienden incorporados además en esta audiencia las argumentaciones y expuestas por la Comisión Negociadora en su reclamación de fecha 31 de julio de 2017. En este caso, en el proceso, lo primero que se intenta es establecer cuál es el punto a discutir. En la siguiente diapositiva vamos a ver cuál es la respuesta de la Comisión Negociadora de la empresa. Dice: en la presente audiencia la Comisión Negociadora de la empresa mantiene lo expuesto en su respuesta, indicando que la existencia de bandas salariales mantiene la equidad al interior de la empresa, respetando la antigüedad de los trabajadores de la misma y en consecuencia la competitividad. O sea, en el fondo este fue el argumento fuerte que se utilizó por parte de la empresa, y que era, yo creo, un poco apuntar al dividir a los trabajadores dentro del proceso de negociación. De esa manera, y es una de las cosas que yo debo respetar, que en este caso ustedes mantuvieron una posición bastante firme en torno al tema, y era que eventualmente aquellos que formaban parte del proceso de negociación colectiva, tratándose de los trabajadores que pertenecían por largo tiempo al sindicato, iban a percibir menor remuneración eventualmente que respecto de los nuevos, porque como el empleador tenía que mantener el piso de negociación, y entre los trabajadores que estaban fuera del sindicato y los sindicalizados, para la empresa, para lograr un equilibrio en las remuneraciones, genera una especie de fantasía que es una gratificación que tiene un monto más alto. De esa manera los trabajadores aparecían con remuneraciones similares. Como yo tengo que presentar el piso, la empresa dice: si yo hago o pongo como piso en el proceso de negociación el piso que está establecido dentro del contrato colectivo, los trabajadores que pertenecen a la organización desde largo tiempo van a quedar estancados en relación a los compañeros de trabajo. Entonces, como argumento era: mire, ¿sabe qué? En realidad a usted no le conviene. De hecho, a los que estaban sentados en la mesa de negociación no les convenía. Le convenía más a los trabajadores que son nuevos. Entonces, ese argumento de alguna manera generaba la posibilidad de dividir a los trabajadores, sosteniendo que era mejor tener varios pisos de negociación, porque eso le convenía a los trabajadores que llevaban sindicalizados mucho tiempo. Dentro de la diapositiva anterior, ustedes se habrán dado cuenta que había una frase que también es importante destacar, que es aquella que dice: ¿quién está negociando? Porque cuando se está negociando, en este caso nos encontramos con una empresa y una organización sindical. No nos encontramos negociando trabajadores individualizados con la empresa, porque de lo contrario no tendría sentido realizar un proceso de negociación colectiva. En este caso, como está negociando la organización, el piso de la negociación es aquel que presenta la organización, que es el contrato colectivo que ya estaba vigente. Entonces, este argumento de las bandas salariales aparecía como una situación más o menos, diría, como favorable para un grupo de trabajadores, y podría haber influenciado al haber tomado una determinación que a lo mejor hubiera sido favorable para un grupo de trabajadores más antiguo, pero desfavorable para los que se habían sindicalizado recientemente.
Y en la práctica, y que es un argumento que también me pareció razonable, la idea aquí es, una, se está negociando por todos los trabajadores, y dos, la idea es que la organización permanezca en el tiempo. El hecho de incorporar asociados que saben de que quienes están negociando por todos ellos y no por un grupo, favorece el hecho de que estos trabajadores se fidelicen a la asociación, a la organización, que permanezcan dentro del sindicato porque saben que están siendo bien representados. Bueno, la empresa acompañó, ustedes verán, documentación, incluso el día de la audiencia de mediaciones ellos llevaron incluso una planilla Excel que la exhibieron en el proceso, por eso se habla de que se incluyó material audiovisual, o sea, visual. La siguiente diapositiva, gracias. La Comisión Negociadora de los Trabajadores manifiesta que tiene pleno conocimiento de los resultados que se generan al aplicar el concepto de piso y que ello afecta a los socios más antiguos. Señalan que persiguen la homogeneización de los miembros de la organización sin perjuicio de que están dispuestos a negociar los contenidos de los beneficios que componen la remuneración de los trabajadores. Y esto fue, en el fondo, el mantener la posición por parte del sindicato y señalar, nosotros lo sabemos. Y no obstante eso, entendemos que desde el punto de vista legal, lo que corresponde es entender de que aquí hay un solo piso de negociación. La mediación termina, obviamente aquí se señala que a la hora en la que se cierra el acta, el momento, quienes estaban presentes, la firma de las partes, pero esto es como lo importante durante el desarrollo de la mediación. Y aquí viene la resolución. Partimos en el número 7 porque en la práctica los otros números son contar quiénes son las partes, quiénes fueron los que concurrieron, que se desarrolló una audiencia de mediación. Entonces se llega a la parte que es la propiamente jurídica. Nosotros en el desarrollo de una resolución tenemos que justificar desde el punto de vista legal lo que finalmente se va a resolver. En este caso al texto que va a ir es al texto de la ley. En este caso es el artículo 336 que es el que define el piso de negociación. Dice, la respuesta del empleador deberá contener a lo menos el piso de la negociación. En el caso de existir instrumento colectivo vigente, se entenderá por piso de la negociación idénticas estipulaciones a las establecidas en el instrumento colectivo vigente, con los valores que corresponda pagar a la fecha del término del contrato. ¿Qué es lo que se entiende excluido? Que era lo que hablaba Rubén en las diapositivas anteriores. La reajustabilidad pactada, los incrementos reales pactados, pactos sobre condiciones especiales de trabajo y los beneficios que se otorgan solo por motivo de la firma del instrumento colectivo. Y es el típico pago, que en este caso es el bono de término de conflicto. Eso obviamente queda excluido dentro del piso de lo que es el piso de la negociación. Los pactos de condiciones especiales de trabajo también, porque eventualmente la organización sindical puede querer modificar ese pacto y en atención a eso, a que es una situación de carácter bilateral, no se podría establecer por medio del piso de la negociación. El acuerdo de la extensión de beneficios que forme parte de un instrumento colectivo tampoco constituye piso de la negociación. En el caso de no existir instrumento colectivo vigente, la respuesta del empleador constituirá el piso de negociación. La propuesta del empleador no podrá contener beneficios inferiores a los que de manera regular y periódica haya otorgado a los trabajadores que represente el sindicato. Ahí estamos hablando en el evento de que no hubiera existido un piso. Ahora, yo les comento de que, tal como les señalaba Rubén, esto es un ejercicio, en cada una de las resoluciones que nosotros tenemos que resolver es un ejercicio nuevo. No tenemos jurisprudencia, en algunos casos no, de haber dictámenes, los dictámenes señalan en breves párrafos la respuesta a lo mejor de lo que nosotros necesitamos. Y de hecho, en este caso, si partimos con un grupo de trabajadores que recién se sindicalizaron y presentan un proyecto de contrato colectivo y todos tienen contratos que son diferentes, la pregunta es ¿cuál es el piso de negociación? Y esa pregunta nosotros la hemos hecho incluso en reuniones que hemos tenido en coordinación jurídica de todos los abogados del país y todavía no hay una respuesta clara por la dificultad que ello involucra. Ahora, en el caso de esta situación particular, que es la que estamos conversando respecto de el caso que se presentó con el sindicato, aquí teníamos una respuesta. La Dirección del Trabajo ha fijado jurisprudencia administrativa que incide en el reclamo de legalidad que nos ocupa. Cuando nosotros
O sea, nosotros en este caso somos funcionarios públicos y como funcionarios públicos tenemos que responder a la doctrina que tiene la Dirección del Trabajo. Nosotros no podríamos inventar algo que no esté en algún dictamen de la Dirección del Trabajo. Si no hay, tenemos que elevar la consulta a la Dirección Nacional y la Dirección Nacional nos tendrá que rápidamente o sacar un dictamen o darnos una respuesta para los efectos de poder definir qué es lo que se va a hacer. En este caso, la jurisprudencia del servicio se emite a través de documentos que se denominan ordinarios dictámenes. Y por eso es que ustedes verán que el número que viene inicialmente dice 5.781. Eso corresponde al número del ordinario que salió de la Dirección Nacional. Pero hay una unidad que se dedica exclusivamente a sacar en Santiago los dictámenes del servicio. Y cada uno de los dictámenes que emite tiene un número, que es el que viene después del slash. En este caso, este dictamen es el número 93 que sacó el servicio y lo sacó el 1 de diciembre del 2016. Dentro del dictamen se señala, de acuerdo a la definición de partes abordada en los aspectos generales del presente informe, cabe señalar que cuando el sindicato que participa en la negociación agrupa a trabajadores afectos al instrumento colectivo vigente y otros a sus contratos individuales, el piso de la negociación estará constituido para todos ellos por idénticas estipulaciones a las del instrumento colectivo. Por lo tanto, aquí la respuesta estaba clara desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la Dirección del Trabajo, que el piso era uno solo y no aquello que nos estaba presentando la empresa respecto de las supuestas bandas salariales. Y acá también se destaca el hecho de que, de acuerdo a la definición de partes, cuando estamos hablando del proceso de negociación, y insisto con esto, las partes son, por un lado, el sindicato que se encuentra negociando y por el otro lado, la empresa. Siendo así, el instrumento que tiene una de las partes firmado con la otra es el piso de negociación, porque quien negocia es el sindicato. Y de allí que el servicio, la Dirección del Trabajo, llegue a esta conclusión. Dentro de la misma resolución, en la especie no se da cumplimiento al piso al establecer el empleador en su respuesta categorizaciones o bandas salariales que no contempla la ley al definir el piso de la negociación cuando existe instrumento colectivo vigente, ya que es posible advertir que dichas clasificaciones no están en el instrumento actualmente vigente y sin embargo se incorporan actualmente infringiendo lo señalado precedentemente. En la siguiente viene el resuelvo, que es la parte en donde en definitiva se dice qué es lo que resolvió la Dirección del Trabajo, la inspección. Acógese la reclamación de legalidad presentada por la Comisión Negociadora de los Trabajadores, individualizada en el considerando número 3 precedente. Y eso se señala de conformidad a los argumentos que estaban contenidos en los puntos 7 a 9 de la misma resolución. Aquí hay un intermedio. Aquí se hizo presente de que la empresa presentó un recurso de reposición. El recurso de reposición en derecho es un recurso que se presenta ante la misma autoridad, o sea, ante la jefa de la inspección, que es la Inspectora Provincial del Trabajo de Valparaíso. Los argumentos presentados por la empresa fueron los mismos. No había ninguna modificación, ningún cambio. En el fondo nos hablaban de nuevo de las bandas salariales, de esta situación de incompatibilidad que había en el proceso. Y en definitiva, ellos lo que hacen es presentar esta reposición, yo creo que para ganar tiempo. Si ustedes se dan cuenta, me parece que no aparece ahí, la resolución nuestra es de fecha 8 de agosto ¿no aparecía? Sí. Era de 8 de agosto del 2017. Entonces, ustedes apreciarán de que la empresa después interpone reclamo judicial en contra de la resolución. Esta es la causa, que en este caso si uno mira la página del Poder Judicial y entra, cualquier persona puede entrar, pone el número del RIT que está aquí en la esquina, que dice I-195-2017. Cuando uno entra a la página del Poder Judicial, hay una parte donde dice reforma laboral, como una de las posibilidades de optar y de entrar a ver las causas. Y en reforma laboral, cuando uno pincha, aparecen distintos tribunales y además hay que indicar el tipo de causa. En este caso, la letra I corresponde a una reclamación en contra de una resolución de la Dirección del Trabajo. El número 195 es porque es la número 195 que hay presentada en la inspección, o sea, en el Tribunal de Valparaíso, y el año 2017. Y ahí va a aparecer la causa, si uno con esos datos va a aparecer esta causa y va a aparecer esto mismo que está acá. En este caso,
El reclamo fue ingresado el 18 de agosto. Ellos tenían el plazo para presentar el recurso de reposición dentro del tercer día hábil. Lo hicieron, nosotros presentamos el 8, me parece que esto fue presentado el 12, porque creo que entre medio había un día festivo o domingo, y por lo tanto, en el caso de la presentación, nosotros tuvimos que dar una respuesta. Creo que no nos demoramos más allá de 2 días, pero mientras tanto ellos estaban preparando el reclamo judicial. Lo ingresaron, como les señalaba, el 18 de agosto, el 21 de agosto autorizaron poder, y hay un dato que yo no tengo claro. ¿Cuándo fue que ustedes llegaron finalmente a la firma del instrumento colectivo? 3 de octubre. 3 de octubre. Septiembre, perdón. 3 de septiembre. Y eso explica lo siguiente. El 31 de agosto la causa iba marchando en el proceso que es típico dentro de un procedimiento judicial. Estaba el ingreso, la citación a audiencia, y a nosotros nos alcanzaron a notificar el 31 de agosto del 2017. Llegó la reclamación que tenía 43 páginas. O sea, ustedes comprenderán que habían tirado toda la carne a la parrilla. Pero como llegaron el 3 de septiembre a acuerdo, el 13 de septiembre presentaron el desistimiento de la demanda. Ahora, ¿por qué lo hacen? Yo creo que por una cuestión de orden lógico y a lo mejor de lo que pueda suceder a futuro. Si había una sentencia que hubiera favorecido a la posición que tenía el sindicato y que había sido reafirmada a través de la resolución, de allí en adelante ya no habría ningún otro tipo de discusión respecto a este tema. Y por lo tanto era un riesgo que eventualmente la empresa no quiso correr. Y por eso se detienen ahí en el desistimiento. A nosotros nos dieron traslado y en el fondo el tribunal terminó señalando que la causa se tenía por desistida, y hasta ahí terminó la tramitación. Ahora, independientemente de que estamos hablando de algo que se terminó por la vía del desistimiento, al leer la demanda uno se encontraba con 3 argumentos o 3 argumentaciones centrales, que son estas. La primera, que estaba desarrollada en alrededor de 10 hojas del reclamo judicial, hablaba de la falta de facultad de la Inspección del Trabajo para haber tomado una determinación en estas materias, que es algo que normalmente se nos presenta cuando nosotros cursamos algunas multas relacionadas con instrumentos colectivos, o bien cuando no hay contrato de trabajo y nosotros decimos aquí hay un contrato de trabajo, o cuando el trabajador está afecto a una situación en donde no tiene jornada, por ejemplo, que dice que este trabajador está sujeto al inciso segundo del artículo 22, y en todos esos casos lo que plantean los empleadores es de que nosotros no tenemos facultad para interpretar un contrato. En este caso, ellos se van por esa vía. Dicen la Inspección del Trabajo está metiéndose en una materia que no está sometida a su conocimiento, no tiene facultades para pronunciarse respecto de esto. De hecho, dentro del reclamo judicial, ellos presentan una de las circulares que emitió la Dirección del Trabajo respecto del tema de cuáles eran las materias que formaban parte de la objeción de legalidad, y dentro de esa circular se señalaban varios elementos. Estas materias son susceptibles de objeción de legalidad y el piso de negociación no estaba. Entonces ellos lo que plantean es, si la Inspección del Trabajo no puso esta materia dentro de aquellas que eran susceptibles de ser discutidas a través de este procedimiento, entonces ¿cómo es posible que hayan resuelto en esta materia? Ahora, paralelamente salió un dictamen del servicio que dijo que el piso de negociación formaba parte del proceso de la objeción de legalidad, del proceso de reclamación de legalidad, como se llama hoy día. Formaba parte del proceso de reclamación de legalidad porque, independientemente de que la norma legal señale de que si el empleador no contesta con el piso, se entiende que el piso es aquello que en este caso formaba parte del instrumento colectivo anterior. No obstante eso, esa materia es una materia que se tiene que discutir en el proceso de reclamación de legalidad a través de la mediación, que fue lo que nosotros hicimos inicial, y esta audiencia especial, y además posteriormente a través de resolver mediante una resolución. Por lo tanto, a esa primera parte nosotros podríamos haber respondido en el tribunal, ¿sabe qué? Sí, a lo mejor
se les olvidó ponerlo en un principio, pero aquí hay un dictamen de la Dirección del Trabajo que corrige esta situación y por lo tanto nosotros sí podíamos resolver. Ahora, los tribunales, esta parte de que nosotros nos hemos excedido en nuestras facultades, los tribunales del trabajo, en este caso el Tribunal del Trabajo de Valparaíso, normalmente en esta materia no fallan contra nuestra. Es muy raro que hayan fallos en donde se diga que nosotros no tenemos la facultad. O sea, por lo tanto, ese punto eventualmente podría haber sido fácilmente obviado. El segundo decía, en subsidio de que la Inspección del Trabajo sí tenga facultades para pronunciarse respecto de la materia, decía en otras 13 hojas, no se respeta el debido proceso por no señalar las argumentaciones y documentos presentados por la empresa en sus resoluciones, en la original y en la reposición. Entonces lo que ellos pretendían era que nosotros en la resolución nos hubiéramos contado y la empresa presentó este documento, este otro y haber señalado cuáles eran todas las argumentaciones que ellos expresaban en el documento. Como eso, dicen ellos, no lo hicimos, faltamos al debido proceso. O sea, en la práctica es como que nosotros no hubiéramos escuchado sus argumentaciones. Y eso de la única manera que podría haber sucedido es que nosotros no hubiéramos hecho la audiencia esta audiencia preparatoria y especial que se realiza en la inspección. Entonces, ahí las partes tuvieron un momento procesal, administrativo, para que hubieran dicho lo que tenían que decir. En la práctica, cuando uno hace una resolución, a mí me pasa, si ustedes ven las presentaciones que hacen las empresas, normalmente tienen 30, 40 hojas, porque el estudio jurídico que esté defendiendo a la empresa va a presentar más argumentaciones presentes. Me parece que no sé si será que cobra, pero ellos considerarán que es mejor. Pero en la práctica es eso, es como que hay una mayor cantidad de hojas, es como que ellos pensaran que con el peso uno puede decir